El libro de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 17. La serie Quiero Vivir terminó la semana pasada, pero tengo un bonus track, tengo un agregadito, algo para agregarle, que tiene que ver con qué hacemos cuando he encontrado mi identidad, cuando he encontrado mi propósito. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Cómo vivo de aquí en adelante? Y Jesús tiene algo para enseñarnos, como siempre. Juan, capítulo 13. Jesús se acercaba a la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta cuándo los amó? Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. La historia cuenta de un Jesús que cuando sus discípulos vienen de haber caminado por todos lados y en una época donde la gente usaba sandalias y había muchos animales por todos lados y las personas podían tener los pies muy sucios de cualquier tipo de cosa. Cuando llegaban a una casa, los pies debían ser lavados por el sirviente de la casa. Jesús se da cuenta que eso no sucede y él, siendo el Hijo de Dios, con toda la autoridad y en lo más alto de haber encontrado su propósito y su identidad, desde su identidad, decide lavarle los pies a sus discípulos. Hay un poder increíble cuando la gente que entiende quién es puede servir a aquellas personas que están a su alrededor. Quiero hablarte hoy, el título de la enseñanza de hoy es De la plática a la práctica. De la plática a la práctica. Cómo dejar de hablar de cuál es tu propósito y empezar a ponerlo en acción y entender que tal vez tu propósito no sea para ti, sino sea para otros. Oramos juntos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te doy gracias por estar en este lugar. Gracias por tu amor que es incondicional. Gracias porque nos amas y nos has encontrado a veces con cosas demasiado sucias, pero has decidido lavarnos, has decidido amarnos. Y siendo el creador de absolutamente todo, también has decidido servirnos. Gracias, Señor, por dejarnos semejante ejemplo. Oro por aquellos que están hoy por primera vez. Te pido que les hagas sentir súper cómodos y que por sobre todo les hagas sentir que tu amor es más grande que cualquier error, que cualquier circunstancia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. Hace un tiempo atrás estaba caminando por un mall y hay algo interesante que tienen los malls ahora, que no solamente ya no era suficiente todas las galerías y toda la ropa y todas las cosas que nos venden a los costados, sino que han decidido poner carritos en el medio. No sé si sabe de lo que le estoy hablando, esos carritos que están llenos de cosas que no necesitas para nada, pero todas las cosas que ellos tienen tú las quieres. Porque uno dice, ¿para qué sirve? No importa, pero lo quiero. Uno va pasando y dice, qué lindo, ¿para qué lo vas a usar? No importa, pero lo quiero. Ahora, no sé si hay alguien aquí en este momento que alguna vez haya trabajado en uno de esos carritos que están en el centro del shopping. Levánteme la mano, por favor. Una persona por allí. Una persona por allí, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Entonces otro por acá. Hay que tener actitud para trabajar en esos lugares. Porque la gente no quiere comprar esas cosas. Entonces esa gente te habla, venga, usted puede venir, acá va a encontrar la razón para vivir. No dice, ¿será? Ahora, la realidad es que van trabajando y con una actitud impresionante. Me pasó una vez que estaba caminando con 2 zapatillas, 2 tenis blancas. Estaba caminando por el mall y estaban sucias. ¿Sabes? Cuando ya han tenido su uso, cuando se transforman de ser, diría mi mamá, hay que tener 2 pares de zapatillas, un par para salir y un par para todos los días. Entonces, cuando las de salir se transforman en todos los días, cuando ya están sucias, cuando ya están arruinadas, eran blancas pero ya se veían casi grises. Estaba caminando y el vendedor me dice, ¿usted? ¿Sí? ¿Tiene sus zapatillas sucias? Sí. Yo tengo la solución. Y yo dije, a mí nadie me va a vender nada. Yo soy argentino, a mí no me van a estafar. Me dice, venga que le voy a limpiar las zapatillas y lo voy a hacer gratis. Digo, gratis, gratis. Gratis. Perfecto. Puse y empezó a limpiar la zapatilla blanca. Increíble. Brillaba. Volvió al color original o más blanca que cuando la compré.
Digo, pero qué increíble, espectacular, perfecto. Entonces, bajo el pie, sorprendido, pongo el otro pie y me dice, antes de limpiarle la segunda zapatilla. Y uno dice, ¡ah! ¿Y ahora qué hago? ¿No? Porque no me puedo ir así. Antes me veía mal, ahora me veo ridículo. O sea, entonces me dice, y me contó todo el producto, me leyó todos los ingredientes. Usted lo necesita, su vida depende de esto. Y uno decía, limpiame la segunda zapatilla. No lo compré, porque tengo poca plata. Y hice que le pedí que por favor limpiara la segunda zapatilla. Lo hizo, no quedó igual que la primera definitivamente. Su objetivo ya no era el mismo. Me hizo pensar cuando uno sirve a las personas con una intención guardada en el corazón. Cuando uno da un regalo o tiene generosidad por alguien, pero ese regalo simbólicamente hablando tiene hilos por todos lados. Porque después de haber dado algo vas a esperar algo en retribución. Cuando empiezas a servir a alguien en el corazón esperando que las personas te devuelvan algo, cuando pones tu identidad basado en lo que haces por alguien y cuando la persona no responde de la misma manera que tú esperabas, tú sientes que tu identidad fue perdida por el simple hecho de que no fue retribuido lo que tú hiciste por ellos. Jesús hace todo lo contrario. Jesús no pone su identidad, no pone sus acciones, no pone el servicio de lavarle los pies a sus discípulos. Allí no pone su identidad. Fíjense cómo empieza, dice todo lo contrario. Versículo 3, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató la toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba a la cintura también. ¿Te das cuenta? Jesús tuvo primero clara su identidad, sabía que era el Hijo de Dios, sabía que tenía todo el poder, sabía todo lo que podía hacer y desde allí empezó a servir a las personas. Porque el primer punto del que quiero hablarte, de cómo pasar de la plática a la práctica, es que cuanto más alto, más bajo. Cuanto más alto estés en tu vida, más bajo vas a tener que ir. Cuanto más alto en el reino de Dios quieras crecer, más tendrás que servir a las personas. Porque la grandeza en el ministerio, la grandeza en encontrarse con Dios, la grandeza en este mundo no es ir alto, es servir a aquellos que menos tienen. Es entender que cuanto más vas creciendo, más necesitas bajar. Es escuchar frases tales como, alguna vez escuché, y yo lo dije también, que el poder corrompe. ¿Has escuchado alguna vez la frase el poder corrompe? La verdad es que el poder no corrompe, el poder expone. El poder expone lo que ya estaba en tu corazón antes de ser poderoso. Tanto el poder como el dinero como la influencia lo que hacen es exponer lo que ya eras antes de tenerlo. Si alguien es avaro hoy, será avaro mañana. No es que cuando tengas plata serás generoso. No es que cuando tengas más poder ayudarás a las personas. La realidad es que eso nace desde hoy. Y yo creo fervientemente que de esta iglesia, de este lugar, de esta casa, saldrán personas con gran influencia que cambiarán esta ciudad. Yo creo fervientemente que de esta casa saldrán personas que van a tener muchísimo dinero, que van a ser personas de gran influencia en la sociedad, que van a tener gran capacidad de influir, políticos desde todos lados. Pero la pregunta es, cuando eso llegue, ¿cómo habrá estado tu corazón antes? Porque lo único que va a hacer eso es exponer lo que ya eras antes de recibir todo eso. Por eso Jesús dice, como él sabía quién era, como sabía todo lo que tenía, no tenía ningún problema en bajar. No tenía ningún problema en servir a las personas. No tenía ningún problema en ser humilde. ¿Te das cuenta que Dios, el creador de absolutamente todo, crea al hombre? Y no solamente lo crea, se deja menospreciar por él. Y no solamente eso, manda a su hijo. Y su hijo sirve al hombre al cual Dios creó. Nosotros creemos que cuanto más poder tenemos, aquellas cosas que creamos son para nuestro servicio, pero Dios nos establece que aquellas cosas que tú creas son para tú servirlas. Que tus empleados, las personas que están debajo tuyo, las personas que trabajan contigo, que tus amigos, lo que establece la Biblia es que nos tenemos que servir los unos a los otros. El verdadero poder se muestra en la humildad. El verdadero poder, la verdadera influencia se demuestra cuando puedes ir abajo. Ahora, lo interesante es que Jesús empatiza con las personas, empatiza con el dolor de cada uno de sus discípulos, pero no lo hace desde la altura, no lo hace desde arriba de la mesa. Dice que empezó a mirar lo que cada uno de ellos vivían, bajándose a su altura. Cuentan los maestros de niños que cuando uno habla con un niño,
tiene que inclinarse. En mi caso no me toca tanto, pero, o sea, pero yo me inclino y los niños se inclinan, voy a decir. ¿Por qué? Porque quieren demostrarle que pueden hablar a la misma altura de ellos. Que no es que se sienten superiores los adultos, sino que me puedo poner a su misma altura y podemos tener una conversación. Jesús hace exactamente lo mismo. Decide inclinarse al dolor que ellos estaban viviendo y no les habla desde arriba, les habla desde su dolor. Me puse a investigar que la palabra compasión, digo, qué interesante que la palabra compasión tiene la palabra pasión incluida. Y como venimos hablando de la pasión, puse a investigar qué significaba C-O-M. La primera parte es punto de encuentro o unión. Y pasión también significa dolor. ¿No es interesante que a veces las cosas que más dolor te generan terminan siendo aquellas que más pasión te generan? Que aquellas cosas que más te dañaron son aquellas cosas que después más puedes apasionar para sanar y salvar a otras personas de que no vivan ese mismo dolor. Entonces, ¿no será que la compasión es tener un mismo dolor unido con alguien y decirle a alguien, yo también pasé por allí, quiero ayudarte a salir? No tiene que ver entonces con que no hablo desde la altura, sino que me pongo a la altura de los que están viviendo ellos, entender que yo alguna vez también pasé por ese dolor y mi dolor puede salvar y sanar a una persona. Es entender de que realmente lo que Jesús hace es que cuanto más alto fue, más bajo fue, más se puso a los pies de las personas y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, la historia no termina ahí, porque sigue avanzando. Y dice, cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Versículo 8, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Pedro es uno de esos personajes con los que uno se identifica. Pedro era un bocón. Pedro era de los que hablaban antes de pensar. Como dirían mis padres, yo de chiquito, y hasta ahora en el día de hoy, me dice, estómago resfriado, dice, ni pensás lo que decís. Vas diciendo las frases. Pedro era así. Él grita, no, jamás me lavarás los pies. Y le dijo Jesús, si no te los lavo no tendrás parte conmigo. Y Pedro, que va de un lado al otro, dice, entonces, Señor, no solo los pies, sino las manos, la cabeza, bañame. Así era Pedro. Ahora, ¿sabes qué es interesante? Que Jesús empieza a trabajar con cada uno de sus discípulos y a lavarle los pies a cada uno de ellos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Entre los 12 no solamente estaba Pedro, sino que estaba él. ¿Quién es él? Judas. Judas. Y por algo, la mayoría de la gente no le pone a su hijo Judas. Quiero creer que no hay un Judas en el... Me llamo Judas, se paraba y se iba. Porque sabemos que Judas es el traidor, Judas es aquel que fue en contra, que iba a entregar a Jesús. De hecho, la Biblia dice que en ese mismo momento Jesús ya sabía que el diablo había puesto en el corazón de Judas la intención de traicionarlo. Jesús le lavó los pies al traidor. No solamente le lavó los pies al traidor, sino que convivió con él durante 3 años. Y la Biblia no nos cuenta como que Jesús decía, como este es el traidor, lo voy a tener lejitos. Entonces caminaban los 11 discípulos y le decían, vos anda un poquito más allá. No cuéntale que le hacían bullying, Judas, traidor. No, o sea, la realidad es que no cuenta eso. De hecho, hay una versión en la que dice que el que mete la mano en el plato conmigo, había que tener confianza para meterle la mano en el plato a Jesús. Yo cuando estoy comiendo, si metes la mano en el plato, más vale que tengas confianza, porque te va a ir mal. O sea, había confianza entre Jesús y Judas. Jesús sabía que él era el que le iba a traicionar, pero aún así decidió servirlo. Es la regla de 1 versus 11. Hay personas que por una persona prefieren no servir a 11, pero Jesús no esperó que una persona lo traicionara. Él decidió servir a los 12, aún sabiendo que uno le iba a traicionar. El problema es que muchos de nosotros, y este es mi segundo punto, es que servimos basado en las excusas. Y para servir a las personas, para pasar de la plática a la práctica, tengo que borrar mis excusas, sin excusas. Y descartamos gente solamente basado en el hecho de decir, como uno me va a traicionar, todos me van a traicionar. Y prefiero no servir a nadie. Pero quiero contarte algo, tú no eres Jesús. O sea, tú no sabes cuál es el que te va a traicionar. Entonces lo único que estás haciendo es buscando una excusa para no hacer las cosas que tienes que hacer. Y lo que hacemos es jugar con los estereotipos. Y poner un estereotipo, poner una frase y decir, bueno, con esto me cubro. Hace 2 días atrás estuve en Ciudad de México, junto con mi esposa fuimos a visitar la conferencia de Mosaic México, una iglesia preciosa, amiga nuestra, y te sorprenden cosas. La comida, por sobre todo, deliciosa la comida mexicana, increíble.
Hay que tener cuidado porque cada vez que te dicen que la comida... Cuando uno pregunta, ¿pica? Y ellos te responden, ¿tantito? Huye. Huye. Tú y tu estómago, huyen. Entonces yo aprendí que tengo que tener un cuidado. Entonces cuando voy estoy como, entonces trato de buscar las cosas que conozco. Entonces voy y digo, ¿puedo comer un burrito? Y se miraron varios y dicen, ¿un qué? Señores, México, un burrito. Me dicen, no, en México no hay burritos. ¿Cómo que no hay burritos? Dice, no, eso lo inventaron en Estados Unidos, nos lo asignan a nosotros y creen que los mexicanos comemos burritos, pero acá en México no hay burritos. Si usted vino a escuchar una prédica y no escucha más nada y se lleva esto, ya se lleva información para toda la vida. Me dice, ¿es chipotle? Sí, burrito. No. Entonces, porque ¿qué le pasa a uno? Es que uno estereotipa a la gente. Vas aterrizando el avión y decís, vengo a México, y vos crees que vas a bajar y vas a encontrar 3 mariachis bailando alrededor del sombrero. Parará, tarará, tarará, tarará. Es decir, no pasa. No pasa, porque uno vive con estereotipos. Vos encontrás un argentino y decís, humilde, buena gente, precioso. ¿Por qué se ríe? O sea, pero uno vive con estereotipos. La gente me conoce y dice, argentino, y usa una frase que es una mala palabra, no le voy a decir. Y te dicen, ¿bailás tango? O sea, la gente cree que uno camina con la rosa pegada así. O sea, la realidad es que no. Ahora, ¿por qué? Porque jugamos con los estereotipos. ¿Qué hacen los estereotipos? Nos hacen más rápido el proceso mental. Nos ayuda a relacionarnos con las personas basado en la gente que ya conocí. Entonces, con esto asumo que si es tal persona, si tiene tal nacionalidad, si es de tal manera, va a actuar de cierta manera. El problema es que los mismos estereotipos son los que usas cuando no quieres ayudar a alguien que está en la calle. Y te pide dinero y dices, esta persona me está pidiendo dinero porque quiere comprar drogas. Cuando no quieres ayudar a otra persona que te está pidiendo ayuda porque dices, lo haces porque no quieres trabajar. Porque los estereotipos, lo que son en realidad, es que los estereotipos son atajos para nuestra mente y parches para nuestra culpa. Y lo que hacemos es que emparchamos la culpa que tenemos para no hacer ciertas cosas con estereotipos. Y preferimos tomar acciones que nos cubran basado en lo que creemos que son las cosas en vez de tomar las experiencias y las razones de hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Es que hay veces que hay que entender que nos toca a nosotros hacer las cosas. Aquí detrás del teatro hay una puerta que solamente se abre del lado de adentro. Y es muy interesante porque una vez a la semana venimos con el equipo a preparar todo lo que luego el domingo vamos a terminar de utilizar. Durante 4 horas tomamos un tiempo para ordenar y arreglar el lugar. Y pasa todas las veces que venimos que siempre hay alguno del equipo que sale y se queda del lado de afuera. Y la persona empieza a golpear la puerta. Entonces siempre hay gente en los camerinos atrás y de aquel lado. Entonces escucha que alguien golpea la primera vez. Pasan como 1 minuto y se escucha. Y cuando estás afuera empezás a desesperar del calor. Y seguís golpeando. ¿Sabes? Claro, pasa el momento donde ya el otro está... Claro, lo que pasa es que no hay gente adentro, es que todos creemos que el otro va a ir. Todos decimos, ya alguien va a ir, y cuando escuchás que golpean la primera vez, vos decís, el otro va a ir. Cuando es que escuchás la segunda vez, vos crees que el otro va a ir. Cuando escuchás que golpean fuerte, decís, pero nadie va a ir. Y siempre el que abre la puerta, que es el último, el que pasó por ahí y abre la puerta, uno lo mira al otro como diciendo... Y el otro termina diciendo, agradecé que te abrí, porque él no quiso venir. O sea, pero así vivimos, creyendo que alguien más lo va a hacer. Que la gente que Dios puso a nuestro alrededor, y que uno dice, alguien tiene que ayudarlo. Sí, tú. Porque Dios te puso al lado de esa persona, porque tú eres la ayuda de Dios para esa persona.
Escuchaba a un pastor que decía el día de ayer, y me encantaba lo que él decía, ¿cuántas veces le gritamos a Dios, Dios, haz algo por este mundo, haz algo por el mundo que estamos viviendo, haz algo por las cosas que estoy viviendo? Y Dios desde el cielo grita, yo ya hice algo, te hice a ti, ahora tú haz algo. Porque tú eres la respuesta para este mundo. Tú eres la respuesta para la gente que está a tu alrededor. Tu servicio purifica a la gente que está a su alrededor. Tu amor es el que va a purificar a las personas que están en tus círculos. Te toca a ti. Hay alguien golpeando al lado tuyo. No le toca al otro, te toca a ti. Pero el problema es que hay veces que nos pasa que creemos que somos demasiado puros, demasiado limpios para tocar los pies de alguien demasiado sucio. Claro, el otro día estaba paseando por Instagram y trato lo más posible en mi vida, y le aconsejo lo mismo, de no meterme en discusiones por redes sociales porque no solucionan nada. A nadie le importa si defendés o no a tu equipo de fútbol. Señores vegetarianos, dejen de defender a los animales. Yo defiendo a la carne. Nada cambia. Pero el otro día estaba pasando así y leo que alguien escribía, decía, pastor de una iglesia, y decía, nuestra iglesia está muy sana, y cuando está sana hay que tener cuidado de no hacer fácil la entrada a cualquiera, porque cualquier persona que viene con una enfermedad puede contaminar la sanidad de tu iglesia. Entonces a mí se me agarra así y le muestro a mi esposa y me dice, no digas nada. Pero no le estoy respondiendo por Instagram, le estoy respondiendo por acá. Dos cosas importantes sobre este comentario. Número uno, qué grave error es creer que los que estamos adentro estamos sanos. Tú y yo tenemos miles de errores. Tenemos problemas. Seguimos buscando cómo salir de nuestros problemas. Como me dijo alguien, no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Le dije, tenés razón, pero siempre hay espacio para uno más, así que te esperamos el domingo que viene. Ahora, es que esa es la verdad. No venimos acá porque estamos sanos. Venimos acá porque estamos enfermos, porque estamos dolidos y porque encontramos un Dios que nos ama a pesar de estar enfermos y dolidos. Y eso es lo que nos impacta todos los días. Que tú y yo tenemos errores, que seguimos batallando por tratar de ser mejores personas, pero que eso no cambia el amor de Dios hacia nosotros. Y lo segundo, que la puerta de la iglesia está abierta siempre para gente enferma, porque si solamente entrara gente sana no quedaría nadie. Pero las puertas de nuestra iglesia estarán siempre abiertas para aquellos que se sientan quebrados, dolidos, enfermos, porque esa es nuestra tarea, lavar los pies de aquellos que están sucios, para que puedan encontrarse con un Dios que les ama, aún a pesar de haberse ensuciado en la vida. Dios es el antídoto. Y yo no soy el que cierra la puerta del antídoto. Se acabaron las excusas en mi vida. Se acabaron los tiempos de decir que no, me toca a mí, Dios no está llamando a nadie más, Dios me está llamando a mí. Y continúa la historia. No, versículo 8. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, como diciéndole, yo ya te perdoné, ya estás lavado de tus pecados, pero la vida te fue ensuciando los pies, el caminar te fue ensuciando los pies, las lastimaduras de todos los días te han ensuciado los pies. Eso quiero limpiarte, porque el liderazgo real es el que limpia a las personas de lo que han vivido todos los días, es abrazar a las personas en el dolor de sus días, es dar una palabra de esperanza cuando entras. Eso es lo que tratamos de hacer en esta casa, que cuando cruces esa puerta, aunque hayas pasado una mala semana, queremos limpiar tus pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. ¿No es cierto, Judas? 3 años se le aguantó, una indirecta le tenía que tirar.
Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo, no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarse los pies, se puso el manto, volvió a su lugar, entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les ha lavado los pies también a ustedes, deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que le envió. ¿Entienden esto? Entonces felices, dichosos serán si lo ponen en práctica. El último punto está basado en cómo empieza la historia, cuando dice que Jesús amó a los suyos y los amó hasta el final. Porque la realidad es que todo lo que nace de la plática a la práctica se mueve cuando empiezas a hacerlo por amor, solo por amor. Y cuando haces las cosas por amor, encontrarás la verdadera felicidad. Porque lo interesante es que el amor no es algo que es etéreo, no es algo que uno puede, el amor se transforma en cosas reales cuando lo pones en la práctica. El amor es mucho más precioso cuando es un verbo. El amor es mucho más precioso cuando es una acción. Por eso Jesús dice, serás feliz cuando lo practiques, no cuando lo platiques. Serás feliz cuando practiques el amor sirviendo a las personas, no cuando lo platiques. Es cuando entiendes que el servir a las personas es la base real de amar a Dios. Que en el centro de absolutamente todo nace el amor. Le preguntaron a Jesús cuáles eran los dos mandamientos más importantes y uno de ellos le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo estudiamos hace un par de semanas atrás, pero yo les hablé de que todos tenemos tres partes en el cerebro, el reptiliano, el límbico y la neocorteza. El reptiliano son nuestras acciones, la neocorteza son nuestras decisiones y el límbico son nuestras emociones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con el límbico, con toda tu alma, con toda tu mente, que es la neocorteza, y con todas tus fuerzas, que es tu cerebro reptiliano. La Biblia ya lo sabía antes de que los científicos lo descubrieran, ¿verdad? O sea, tu manera de amar a Dios es con todo lo que eres. Tu pasión, todo lo que eres, tiene que amar a Dios desde todas las maneras. ¿Y cómo lo hago? El segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la verdad más importante. La Biblia siempre entendió que en el centro de absolutamente de todo tiene que estar el amor. El día de ayer estuvimos en una boda preciosa y cuando uno va a las bodas siempre se acuerda el capítulo de la Biblia que habla del amor, que es 1 Corintios 13, y habla y detalla todas las cosas del amor. Y si todavía no sabías qué regalarle a tu esposa o alguna frase linda, agarrate 1 Corintios 13, escribilo y se lo das. Pero el versículo, el capítulo tan precioso, que uno solamente lo toma para el amor, es porque uno no lee lo que está alrededor. 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14 hablan de dones y habilidades. Y el apóstol Pablo empieza a decir, hay algunos que tienen estos dones, algunos que tienen estas habilidades, algunos que tienen estos dones, algunos que tienen estas habilidades. Y en el medio, entre los dos capítulos donde habla de dones y habilidades, mete un capítulo completo para hablar del amor. ¿Por qué? Porque no importa qué tan talentoso seas, no importa todo lo que hagas, si no tienes amor no sirve de nada. 1 Corintios 13, versículo 1 dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. No iba a dejar pasar esto tan gráfico, ¿verdad? Así suena cada vez que haces algo sin amor. No importa qué tan lindas sean tus acciones, no importa a quién estés ayudando, no importa si estás sirviendo en la iglesia o no, si no lo estás haciendo con amor, eso es lo que suena. Eso es lo que llega a los oídos de Dios. Si estás limpiando una zapatilla esperando que alguien te pague, si estás haciendo algo porque vas a esperar que te retribuyan lo que hiciste, si ayudas a alguien solamente para sentirte bien tú, todo lo que sea sin amor no sirve de nada.
No importa qué tan talentoso seas. No importa qué tan buen cantante, qué tan gran artista, qué tan buen vendedor seas. Si no lo haces con amor, no sirve de nada. No importa. No importa, eso es lo que dice la Biblia. Porque cuando amas a la gente hasta el final, estás dispuesto a servirlo hasta el final. Porque el amor tiene que ser el centro de todo. Me enseñaron esto hace un par de semanas y se los quiero regalar. Si tienen su Biblia con ustedes, la de papel, no la del teléfono. Y si no, paréntesis. Si no la trajo, está bien, pero cuando la idea de regalarle una Biblia es que la pueda traer. O sea, y yo sé que hay gente que es súper digital y está bueno y es más fácil. Pero te voy a contar algo. Cuando haces relación con tu propia Biblia, hay algo especial que sucede. Se hace tuya, la empiezas a marcar, empiezas a recordarte cosas. Entonces, la idea es que puedas tener tu Biblia a mano. Vas a recordar momentos, cosas que viviste que van a quedar allí guardadas para siempre. Pero me enseñaron esto alguna vez. Si tienes tu Biblia de papel en la mano, te invito a que busques el libro de Génesis. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Y después mantengas unido y te vayas hasta Deuteronomio, el último capítulo de Deuteronomio. Te va a quedar más o menos un cachito así. Esta parte es lo que los judíos llaman la Torá, la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Y me enseñaron esto hace un par de semanas. Me dijeron, si tú buscas exactamente el centro, este me salió perfecto. Si buscas exactamente el centro, que pudieran decirme, más o menos si lo ven, es el centro. Sale Levítico 19, versículo 18. Exactamente, en palabras y en letras, es el centro de la ley, de la Torá, de la Biblia. No de la Biblia, de la Torá, del Pentateuco, los 5 libros primeros. Y dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. El centro de la ley es el amor a las personas. El centro de todo lo que hagas tiene que ser el amor por tu prójimo. El centro de tener sentido en esta vida es el amor por las demás personas. Es entender que puedes servir desde donde sea que estés, pero si lo haces sin amor, lo estarás sufriendo. Pero todo lo que hagas por amor iniciará nuevos futuros para otras personas. Que donde sea que estés, lo que sea que estés haciendo, entenderás decir, Dios me ha llamado a mí para amar a las personas de la manera correcta, con todos los detalles correctos. Es mi tiempo de hacer algo por ellos. Por eso quiero desafiarte hoy a que pases de la plática a la práctica. Como se hace con amor, sin excusas. Y cuanto más alto, más bajo. Cuanto más subas, más tendrás oportunidades de servir a las personas. Porque esa es la ley que estableció Dios. Que se crece no pisando cabezas, sino sirviendo a quienes están a mi alrededor. Oramos juntos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu enseñanza tan profunda en el día de hoy. Gracias por tu amor tan increíble. Gracias, Señor, porque nunca tomaste una imagen de juicio. Siempre tomaste una actitud de amor. Y por amor lo diste todo por nosotros. Te pido, Dios, que enciendas en nosotros lo que acabas de aclarar. Que no nos serviste para que muera en nosotros, nos serviste para que nosotros sigamos sirviendo a otras personas. Que no nos serviste para hacernos bien a nosotros, nos serviste para que nosotros hagamos bien a otras personas. Mi Dios, yo te pido ampliamente que enciendas en nosotros el fuego correcto, de entender que necesitamos ahora, con nuestra pasión y nuestra identidad bien marcadas, no servirnos a nosotros, sino servir a otros, que nos has puesto en esta tierra para hacer de esta tierra un mejor lugar, que tú no te has dado por vencido con el ser humano, entonces nosotros tampoco. Que esa es nuestra tarea. Señor, que seguimos amando, que seguimos cuidando, que seguimos avanzando y que seguimos sirviendo aun cuando lo sintamos de manera injusta. Porque no lo hacemos para ellos, lo hacemos para ti, no lo hacemos por los demás, lo hacemos por ti, pero sabemos que cuando los amamos a ellos, te amamos a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a su Dios en el día de hoy.